Acá estábamos, sí, como todos los miércoles, agradeciendo este espacio para poder conversar con la gente y a veces amplificar lo que nos llega a la veterinaria o algunos conceptos que por ahí no tienen mucho asidero o mucha base científica, pero todo lo hemos hecho. Por ejemplo, hemos escuchado, hemos leído y hemos repetido por algunas cosas o algunas razas de perros que son peligrosas. Entonces, bueno, en base a lo que ha pasado allá en la veterinaria, que nos cuentan a veces, me han pedido que opine sobre eso. Y es un poco opinar sobre ciertas fábulas que se han manejado durante mucho tiempo, de algunas razas que han caído, no sé si en una mala prensa, pero la gente las relaciona con perros peligrosos y perros agresivos. Sí. Estamos hablando de perros Rottweiler, estamos hablando de razas como los Doberman, ni que hablar los Fila, los nuevos ahora Pitbull. Pero por ejemplo yo me acuerdo del Rottweiler pobre, que tenía una fama de esos, desde que apareció en la película La Profecía, el perro del demonio. Entonces era un perro que atendimos, uno de los primeros perros que llegó a San José hace mucho, Rottweiler, y era un perro que, ya le digo, lleva un corte de cola, son rabones, y no movía la cola porque no la tenía, pero nos pasaba el lengüetazo. El único peligro era ese, que te podía tirar un lengüetazo y te desestabilizaba porque era un perro grande. Pero nada que ver, y esa fue nuestra primera sorpresa, porque también nosotros repetíamos aquello de que, no, ojo, estos perros son agresivos, ponele bozal, no lo vayas a tocar, y el perro te mordía si no lo tocaba. Él lo que quería era justamente eso, la caricia, la relación con el propietario, esa dependencia que tenía, esa bien socialización que había tenido. Entonces ya empezamos a ver que no era tan así. Después estaban los Doberman, aquellos perros de los nazis, de los campos de concentraciones, relacionado con todo también los perros filas, los que trabajaban en campos de plantaciones cafetales, los perros pitbull, que eran perros específicos para la pelea y aparecían en videos, perros peleándose. Claro, no aparecían los ovejeros alemanes porque eran tipo rintintín, ¿qué mal iba a ser? No, malos, me mordían más un ovejero por estar descuidado cuando yo pasaba al lado. Y bueno, pero era rintintín, ¿qué iba a ser de malo? Entonces había todo ese tipo de prensa. Recuerdo que hubo una familia que tuvo, y no hubo forma, y menos en ese tiempo que había pocas herramientas, tuvo que regalar un dálmata porque no lo podían tener en la familia, porque era realmente agresivo con los hijos. Y el dálmata era un perro que a nadie se le ocurría. Pero bueno, no tenía esa prensa negativa como tenían estos otros. Por el contrario, traía, digamos, el halo de Walt Disney. Ahí va, seguramente, pero era un perro que tenía, y que como todas las razas, tuvieron su apogeo, porque la raza es un invento del hombre que ha buscado ciertas características, y después son temporales, pasan la moda, los afganos, preciosos perros, aquellos llenos de pelo, claro, le habría traído tremendos problemas a la gente con peluquería, problemas dermatológicos, piel, y bueno, de a poquito fueron cesando. Ya ahora se ven pocos pequineses, hay pocos perros siberianos, todos aquellos que fueron un boom en su momento, de a poco van pasando, van quedando, sí, el que queda es el ovejero, o sea, los perros de trabajo, son perros que ya de por sí, pero también hay pocos boxers a la vuelta, hay un montón de perros que van y vienen, pero todos tienen su carácter complicado, de aquello que, no lo vamos a hablar de vuelta, pero de aquello que era la socialización y la educación. En eso, pero esa mala fama que tienen estas razas, parte de culpa es nuestra, que a veces la repetimos, por supuesto sin mucha base científica, y también por esa mala prensa que tienen, o por aquella determinado sector de la prensa que busca un titular que venda y no un titular que informe. Entonces a veces es mejor poner, yo qué sé, familia agredida por una jauría de perros mientras caminaba en la playa, a que ponga, no sé, iba caminando a la playa y apareció un salchicha ladrándome. El salchicha no vende, pero sí, claro, si ponemos un perro grande, decimos, mirá, y sí, a eso le decimos, un perro cruza, porque si tuviera raza, el pobre perro la queda. Pero si decimos, bueno, un perro cruza mastín con siberiano, con Doberman, con cimarrón. Un cóctel de raza, pero bueno. Sensación de que un perro que se buscó que tuviera ese carácter. Exacto. Entonces, frente a eso entramos a tener un miedo, claro. Y a manifestar esa especie de inseguridad
pero no es la raza en sí, no es la raza. Lo que ya lo hablamos en algún momento, y es aquello de que no podemos antropoformizar conceptos humanos. No podemos hablar del perro malo, no podemos hablar del perro bueno, no podemos hablar del perro traidor o del perro con resentimiento. No, el perro es perro. El perro es un animal que viene con cierto temperamento, con cierto carácter, que tiene un 20-30% innato de genes de sus padres y un 70%, 80% de lo que adquirió, de la suerte que tuvo en la vida en adquirir esa sociabilidad. Sí, tenemos por ejemplo un par de padres con un temperamento tranquilo, es probable que ese perro que sale sea tranquilo. El ser humano ha elegido determinados características de esas razas para después llevarla a trabajar. Estos perros tienen esta buena característica para trabajar con el ganado, estos son buenos perros de guarda. Eso que se han clasificado un poco por el kennel en razas que son animales de compañía, animales de tiro, todo ese tipo de cosas. En base a esas características que tienen, y que eso sí son innatas y vienen en la genética, pero un 20 o un 30%, no más de eso. Todo el 60-70% viene de lo que adquirieron. No es lo mismo un perro que tuvo la suerte de que se crió con los hermanos, se crió con la madre, se destetó en forma normal y a los 2 meses se fue a una familia a vivir, que un perro que pobre ni bien nació, a los 30 días lo sacaron de la madre por un criador, que en sí más que criador son tipo fábrica de chorizo, lo largan a los perros solamente para venderlos, sin ningún tipo de estudios para ver en qué momento, como habíamos hablado aquello de las inhibiciones que hace la madre, y de todo lo que es la familia. Esta gente que no son criadores, son vendedores de perros, lo que les preocupan es sacarlos rápido a los 30 días antes que se enfermen, que esto que el otro, no se destetan correctamente y lo que es peor, después van a una jaula en un pet shop. Entonces el pobre perro tiene una socialización como el demonio, y no tiene ningún tipo de medio que los enriqueció como para tener luego, cuando vaya a su jauría o a su familia, un conocimiento de qué lugar ocupan ella, porque nunca conoció jauría, nunca le enseñaron absolutamente nada y va a morder cuánta cosa camina. Entonces eso ya de por sí es una cosa negativa para el perro. Más que nada es la suerte que le tocó en la vida, como todo, como muchas cosas que a todos tenemos que tener un poquito de suerte y listo. El pobre perro que le toca vivir, y una vez nos pasó en la veterinaria, hablándole a una persona sobre comportamiento y algunas cosas que él tenía que corregir porque no lo hacía bien y prácticamente enseñaba a los perros con un cierto maltrato para que ellos fueran malos. Si yo le pego, entonces ese perro va a ser malo y no me deja entrar a nadie, ni a los cobradores, nada. Porque ahí buscaba algún detalle. Pero entonces le explicamos todo ese tipo de cosas y él terminaba diciéndome, bueno, está, pero yo toda la vida tuve perros. Yo sé cómo criar los perros, yo tuve perros. Entonces, bueno, pobre perro, le tocó a una persona que justamente se maneja por esos parámetros. Esa persona creo que venía con una familia de 6, 7 hijos. Entonces digo, bueno, debe saber un montón de hijos, capaz que es pediatra. Porque si sabían muchos perros, porque tenían muchos perros, al tener muchos hijos, habría muchos hijos. Entonces a veces dije, no es tan así. Todo tiene su suerte. Los perros, bueno, van a una familia que los trata bien, que conoce estas cosas, va a ser un perro que va a vivir feliz. Le toca otro tipo de cosas y bueno, entonces empieza a ser un perro agresivo. Pero no es un tema de razas, lejos de todo eso. Los Doberman y los Rottweiler y los Pitbull son perros espectaculares. Hemos tenido de los dos casos, pero generalmente a veces va asociado también al dueño que lo trae. Sí. Y ahí no es por ser tan prejuicioso, pero sí, evidentemente tenemos una persona que quiere vender una imagen, yo que sé, un patovica, que camina por la vereda y él tiene que andar con un Rottweiler, caminar, cosa que si vos venís por la vereda bajás el cordón. Ahora lo ves al tipo con un caniche, ¿viste? ¿Qué imagen está vendiendo? Entonces, a veces el pobre perro no tiene la culpa de todo eso que está pasando. El perro cumple una función. Había un amigo veterinario que yo lo quiero mucho, y digo había porque lamentablemente se va antes que nosotros en la vida, pero yo lo quiero mucho, y él escribió un libro y algo lo hablamos sin querer ahora con José. Él hacía emergencias solo hacía emergencias, era algo bastante nuevo porque estamos hablando de hace como 8 o 10 años en Montevideo.
no dormía, se dedicaba a vender la emergencia a las clínicas. Las clínicas trabajaban, digo, los veterinarios a veces necesitan comer y dormir. Sí, entonces, ahí sí. va. Entonces el veterinario agarraba y le pasaba las emergencias a esa persona. Y él nos contaba en un libro que hizo sobre todas las experiencias de su vida, de que una vez le tocó atender en un barrio de Carrasco un perro que estaba, unos Doberman que estaban lastimados, y bueno, me dijeron que venga, no me dieron muchas más explicaciones. Entonces yo fui a atenderla, y a través de unas rejas habían dos perros, dice, que en la oscuridad, y Doberman me ladraban como que me querían comer. Sí. Y yo pasaba al lado de ellos y él decía, ojalá que no sean estos los perros enfermos, que sea otro perro, pero no estos, que realmente estos perros querían salirse de las rejas tratando de atacar o cuidar el lugar. Bueno, cuando entra, la primera mala noticia que él tiene es que sí, que uno de los perros que tenía que atender era de esos que le venían ladrando, que estaba ahí. Y la segunda mala noticia dice que no era un problema de piel, que yo lo veía de lejos, era un problema de la pata, que tenía que revisarle la pata, o sea, iba a estar a la altura de ellos. Sí. Cuando lo dejan entrar, él trata de disimular su cierto temor, y el perro, ya te digo, vino derecho a lamerlo, contentísimo a recibirlo. Y él termina de una forma jocosa diciendo, bueno, ellos vendían una imagen para poder ganarse su comida y su sustento en la casa, de que ellos eran malos, pero por el contrario, habían sido muy bien socializados y dentro de la familia eran notables. Sí. Pero todo esto es un poco porque hay inclusive, he estado buscando, no hay muchos datos, pero algo saqué del Ministerio de Salud Pública y también de la Cotriba, y hay algunos datos interesantes de conocer con respecto a cuáles son los perros que más, o los causantes de mayor denuncia. No es común, si bien es la mordida de perro es denunciable y es obligación denunciarla, no es común que si te muerde un perro de tu casa, bueno, vas a ir a la jefatura o al hospital y decir, mire, me mordió. No pasa, claro. Pero hay ciertas cosas que sí son denunciables, perros de vecinos, perros que andan a la vuelta, y ellos van y hacen la denuncia en los hospitales, y al hospital la hacen la policía. Y entonces el 70% de esos perros que provocaban mordidas en la gente eran cruzas, eran mestizos, lejos, el 70% y pico eran mestizos. E inclusive el 80% de esas mordidas correspondían a perros que vivían en ese domicilio. O sea que o mordían a alguien de la casa o al dueño, o mordían a algún familiar que venía o a algún vecino que estaba a la casa. No eran caprichos del perro, era un problema de socialización. Sí. De aquello que hablamos en aquel momento, de agresión por jerarquía. Era el lugar mal socializado, entonces el perro se cree el dueño de la casa, y si vos venís sos un riesgo y te tengo que morder. Pero entonces no pasaba por un tema de raza, pasaba por un tema de socialización, y lamentablemente a esa prensa le tengo que decir que no es bueno que le pongamos esos sayos a esos perros, que si bien sí es cierto, si a nosotros muerde un caniche, un chihuahua, no sé, nos va a doler mucho menos que si los va a morder un ovejero. Pero la actitud es la misma, es esa agresión por alguna cosa, una maniobra veterinaria que le hiciste que no tenías que hacer, y que el perro dice, no me toque que me duele, y como no te puedo hablar te muerdo, déjame quieto. O lo contrario, cuando va a una casa uno y no respeta o no sabe esos parámetros de que, claro, el perro está acostado, yo vengo a hablar con el dueño en la misma cama, y dice, no, pará, yo manejo esta cama y yo a vos te muerdo. Y hemos visto perritos chiquitos, que inclusive yo lo puse en la foto de esos avances que hacemos siempre para que la gente ya sepa de qué vamos a hablar, que también para los que no nos agarra medio desprovisto, en la imagen izquierda va el autor de la parte cultural de lo que vamos a decir. Perritos chicos que están que son una máquina de morder. A veces van a la veterinaria a curarles un oído y van con un dolor fuerte, pero no hay forma de llegarle al oído, porque eso es un remolino, es el demonio de Tasmania, giran en la cola prácticamente, ¿viste? El eje es la cola y muerden 70 masticaciones por segundo. Sí, tenés que agarrar y tirarle la gota a ver si invocaste al oído o al ojo. Pero bueno, por suerte van con los dueños entienden su manejo y su horror. Con dolor de oído y terminó ciego. Y bueno, tratamos de que eso no pase, ¿no? Porque después tenemos que lavarlo. Pero pasa por todo ese tipo de cosas en que hay atrás una socialización y hay atrás perritos que incurren en la agresividad como algo normal de ellos.
Bueno, por supuesto, dentro de cada raza hay perros locos como todos que te muerden sin querer. Sí, hay claro. gente que lo hace de gusto, entonces bueno, también los perros no tienen tanto razonamiento como la gente, más lo van a hacer. Pasaste al lado y te mordió. Pero esos no son perros que digan que esa es una raza potencialmente peligrosa. Por su tamaño, está bien, respeto. Por ejemplo, en Holanda, y eso está en la bibliografía, lo acabo de leer también, en Holanda durante 15 años prohibieron el ingreso del pitbull como perro peligroso. En esos 15 años no bajó para nada la agresión de los perros mordidos a la gente. En el 2009 levantaron ese veto. Pueden entrar ahora todos los tipos de razas. Los tipos se dieron cuenta de que esas razas no eran los causantes de la mayoría de los problemas, eran perros de socialización. Sí, son perros que tienen cierto carácter, tienen unas mandíbulas muy fuertes, la gente le enseña como algo lindo, mirá, este perro le enseño a morderle, un adiestramiento a morder, aunque sea equipos especiales, para que... Es más, yo he visto, por ejemplo, como algo bueno, perros que lo enseñan a morder y ellos se prenden, ¿sí? Porque tienen mucha fortaleza en los maceteros, y después que ellos se prenden y que nosotros no le enseñamos aquello de que la agresión tiene que ser enseñar que estoy molesto, mostrar los dientes, morder y soltar. Estos perros el hecho de soltar no lo tienen porque nosotros se lo inhibimos en la socialización. Los perros se prenden de algo y después yo veía videos que la gente, por ejemplo, lo levantaba en una piola a eso que ellos estaban mordiendo. El perro quedaba colgado porque no aflojaba. Claro. Pero ¿eso qué es? ¿Eso es bueno? No, eso no, claro, digo, nosotros no le enseñamos a que el perro tiene que soltar, porque el perro, como hablamos la semana pasada, lo habló la doctora, el dominante muerde y suelta, listo, se acabó, yo domino, y el otro dice, tenés razón, hermano, yo que me tiré de listo y vos sos más fuerte y llevas mucho mejor la manada. Entonces, pero este otro no, el ser humano se mete en un sistema que no tiene que meterse porque nos creemos listos y los perros terminan pagando un plato. Y bueno, entonces ese tipo de prensa a veces sale y ya te digo, vende mucho mejor una información de... Sí, es real. Perro ataca me mordió un salchicha cuando yo pasaba por la esquina. Hay unos datos que apunté unos números y que puede ser interesante. En agosto del 2017, esto lo saqué en el Ministerio de Salud Pública de Internet, en agosto del 2017 habían 1.678 denuncias por mordidas a personas. En el año entero del 2016, porque no tengo datos más actualizados, no encontré, habían habido 1.837 denuncias por mordidas, que se calculaba un 40% de subíndice que no se denunciaba. Sí. O sea que podían haber entre 2.500 a 3.000 mordidas de perros a seres humanos. Los niños de 0 a 4 años y de 5 a 14 años eran los que recibían las mayores mordidas, que estaban en la casa. Aquello de que el perro no estaba socializado y no sabía bien dónde estaba, y el niño sin querer tampoco sabe mucho qué tiene que hacer. Claro. Y bueno, va y le saca el hueso de la boca, el perro le dice, pará, loco, que esto es mío. Hoy me tocó comida y me tocó un hueso lindo. No, eso, minga te lo voy a dar. Y ya está. Entonces, hoy me tocó comida. Claro, entonces hoy el tipo me trajo un hueso grande. Siempre me trae un pedacito del pollo. Dentro de esos datos que también hablaban, el 80% de los casos fatales ocurrían dentro del domicilio. Y bueno, la COTRIBA, que es la Coordinadora de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, COTRIBA, bien ahí, hablaba de que había 1.700.000 perros en Uruguay aproximadamente. Entonces son datos a tener en cuenta. Y después había... No es mucho. Y bueno, sí. Es un número, ¿eh? Sí. Yo no sé si lo tenía presente, sinceramente. Sí. Es mucho. Es todo un tema eso. Es un tema para hablarlo, lo cual me encanta. Bien. Pero sí. La gente no tiene por qué tener un perro. Ya lo dijimos, no es obligación tener un perro. Entonces, vos tenés que tener un perro si realmente podés tenerlo. Es aquella tenencia responsable que venimos haciendo. Pero claro, ¿qué le vas a decir a la gente que no tenga un perro? Si no, usted no puede tener. Bueno, sí, nosotros tratamos de manejarlo ya. En la veterinaria sin cartelera, entonces cuando la gente te va a pedir un perro, nosotros le hacemos un cuestionario a ver si realmente puede tener un perro. Si no, que compre una tortuga y que no se complique la vida, le saque a pasear. Pero claro, dentro de esos, después había un índice que ese estudio lo hizo la Universidad de Buenos Aires, yo no lo encontré acá, y ojalá si alguien me está escuchando y me lo haga llegar.
La facultad de la Universidad de Buenos Aires hablaban de un índice de peligrosidad en base a razas. Ya habíamos hablado que el 70-80% de las agresiones y mordidas son de perros mestizos. Pero también por esa cantidad de perros que hay. Digo, antes si había más perros bulldog, eran perros bulldog los que mordían. Si antes habían más perros cimarrones, bueno, también te mueren en medida de esa cantidad de perros que existen en nada más, número de perros. Entonces, en ese índice de peligrosidad, ellos hacían una división entre la cantidad de perros de esa raza que mordían con respecto a la cantidad de perros que existían en la población en ese momento. Acá en Uruguay eso es bastante difícil. También otro tema lindo es el tema de la identificación de los perros. Nosotros calculamos que hay 1.700.000 perros, pero no es por el número de patentes que se sacan, ni por el número de chip que se colocan, ni mucho menos. Deberíamos hablar de eso, deberíamos hablar dentro de esa tenencia responsable el hecho de tener perros, o sea, nosotros ser responsables de lo que hace el perro. Pero entonces dentro de esas razas con ese índice de peligrosidad, los perros que figuraban con mayor índice de peligrosidad, estaba el pitbull, el rottweiler, el chow chow, el husky siberiano y el ovejero. Esos eran perros que para ellos, y que creo que debe estar muy relacionado también a nosotros, al estudio acá en Uruguay, eran perros con cierta potencialidad de peligro. Esas eran las razas que habría que tener cuidado. Y bueno, pero por el índice de peligrosidad de esas razas, nosotros hasta ahora, y también lo he estado buscando, no hemos encontrado, y capaz que lo hablamos sin querer antes de arrancar, genes asociados a la agresividad. Se han hecho estudios, mapas genéticos, cromosomas, se está haciendo una investigación, pero hasta ahora no hay un gen que digamos, este es el gen que causa la agresividad demasiada en los perros. No se ha podido, o sea, por tanto, yo no puedo decir que existen razas asesinas o razas peligrosas. Capaz que sí, pero ya no sería raza, sería especie, y es el hombre. Ya no tanto el perro. Está claro. Espacio cultural. Fantástico. Y damos un poco por cerrado esto y le pido a la gente que por favor estamos a las órdenes, conversar, criticar. Sí, alentar a la gente, digamos, estos videos y estas transmisiones quedan colgadas, ya lo saben seguramente todos quienes nos siguen, a alentarlos, decía, a formular preguntas debajo de estos videos, de otros anteriores, directamente a la página, ¿sí? Eso, digamos, orienta mucho para las charlas de cada semana. Y evidentemente también puede servir para evacuar dudas, naturalmente. Así que bueno, queda la invitación, naturalmente, de forma permanente hecha. Y cuanto más críticas, más mejor. Exactamente. Cultura. Franz Kafka nació en Praga el 3 de julio de 1883, en el seno de una acomodada familia de comerciantes judíos de lengua alemana. A los 23 años, Kafka se doctoró en Derecho. Al año siguiente, padeció los primeros síntomas de tuberculosis. A pesar de la enfermedad, de la hostilidad de su familia hacia su vocación literaria, de sus 5 tentativas matrimoniales frustradas y de su empleo de burócrata en una compañía de seguros, Franz Kafka se dedicó intensamente a la literatura. Su escritura se caracteriza por una síntesis entre el absurdo, la ironía y la lucidez. Un mundo de sueños que paradójicamente describe con un realismo minucioso. Kafka solo publicó en vida algunas historias cortas. Su obra pasó casi inadvertida. Ella nos ha llegado en contra de su voluntad, pues ordenó a su íntimo amigo y albacea literario Max Brod que, a su muerte, quemara todos sus manuscritos. Gracias a que Brod no obedeció la orden, se salvó una de las cumbres de la literatura alemana. Su originalidad y el inmenso valor literario de su obra le han valido una posición privilegiada, casi mítica, en la literatura contemporánea. Kafka murió cerca de Viena, a los 40 años, el 3 de junio de 1924, víctima de la tuberculosis. Uno de sus libros se llama Investigaciones de un perro, y dice así: el narrador es un perro viejo que, ya cansado y triste, vive retraído y pensativo. A pesar de los cambios, conserva la visión panorámica sobre su pueblo y sus costumbres en la vida diaria. Entonces reflexiona sobre los seres que lo rodean a los perros, entre ellos los humanos, que, según él, se caracterizan por una insociable sociabilidad. El hombre no posee instinto social, se une y acuerda leyes solo por necesidad del uso instrumental del otro. La real fisonomía espiritual del hombre es su egoísmo, solo atenuado por bajos intereses comunes.
La fragmentación y la animosidad entre los humanos contrasta con la aspiración perruna a vivir en comunidad, en un mismo saco, en la calidez de un estar juntos. La larga investigación sobre los hábitos y costumbres perrunas concluye en una ponderación final del instinto y la libertad sobre las tendencias científicas cultivadas por algunos caninos. Y voy a citar un pequeño párrafo del libro. Todo el conocimiento, la totalidad de preguntas y respuestas se encuentran en el perro, sentenció Franz Kafka. El can no comprendió los sonidos que emitía. Conocía los correspondientes a cosas de comer, pero el tipo no parecía querer alimentarlo. A partir de cierto punto no hay retorno, añadió palmeándole la cabeza. Ese es el punto que hay que alcanzar. El animal emitió un gañido y se sentó. Todos los errores humanos son fruto de la impaciencia, continuó pensativo. Interrupción prematura de un proceso ordenado, obstáculo artificial levantado alrededor de una realidad artificial. El chucho se tumbó, aburrido y hambriento. El mejor método para matar gatos que siempre se aferran tenazmente a la vida, apretarles el cuello con una puerta abierta y tirarles de la cola, afirmó. El perro se levantó y movió el rabo. Por fin hablaban de algo interesante.